Bueno, en primer lugar, agradecer, muy agradecida por la oportunidad, por estar esta tarde compartiendo este taller virtual. Agradezco a los organizadores, ¿no? En este caso a Save the Children, que tuvo a bien convocarme. Y justamente el día de ayer tuve la posibilidad también de compartir con un grupo bastante importante de la región Lima y les comentaba que me parece muy oportuno en realidad plantear un taller de actualización en este contexto, ¿no? En este contexto de situación de emergencia. Yo creo que justamente para el caso peruano es totalmente relevante poder priorizar el binomio madre-niño. He preparado algunas láminas que las voy a compartir en este momento, que nos van a permitir llevar un orden y facilitar justamente mi presentación. Entonces, como les decía, nuevamente reitero mi agradecimiento y sobre todo felicito la iniciativa que está teniendo Save the Children de plantear, digamos, este tipo de talleres y sobre todo al público al que va dirigido, ¿no? Diferentes profesionales de la salud. Yo creo de que es sumamente importante que tengamos los pies muy bien puestos sobre la tierra para saber qué cosa es lo que está sucediendo, ¿no? De repente han habido en estos tiempos diferentes problemas, ¿no? Que nos han hecho alejarnos un poquito de la realidad. Planteé justamente como inicio de mi presentación hacer un marco conceptual, ¿no? Plantear justamente este contexto, qué cosa es lo que está sucediendo para luego ir conversando algunos temas ya específicos de nutrición, pero me importaba tener un punto de partida, ¿no? Plantear el contexto actual, ¿no? De lo que está sucediendo en este grupo tan importante. ¿Cómo he preparado? ¿Cómo nos vamos a organizar? Mi presentación está organizada en cuatro subtemas, ¿no? El primero justamente es tratar de responder un poquito a la pregunta, ¿por qué es necesario priorizar la nutrición materna en el contexto en el cual estamos viviendo? Siempre ha sido importante, pero yo considero que ahora más que nunca, como lo vamos a conversar en unos momentos, va a quedar completamente claro de cómo ustedes van a poder justificar sus proyectos, sus emprendimientos o su labor profesional, teniendo claro, ¿no? qué cosa es lo que está sucediendo actualmente. Un segundo subtema está relacionado a las características nutricionales durante la gestación. Sabemos que este es un periodo de la vida que tal vez es el más importante para la vida de una mujer por todos los cambios que se producen en la vida de la mujer y en el tema de la nutrición no es la excepción, sino que hay muchos cambios que debemos conocer. El tercer subtema está referido ya específicamente, vamos bajando un poquito más al tema de requerimientos nutricionales y vamos a hablar un poquito de los requerimientos nutricionales, sobre todo de los macronutrientes y mencionar algunos de los micronutrientes más importantes. Para terminar, yo planteaba lo siguiente, creo que para mí era importante, a pesar de que vamos a tener, digamos, un corto tiempo, para el desarrollo de esta conferencia, pero me parecía importante aterrizar, ¿no? Justamente a veces lo que nos sucede es que podemos tener en nuestra cabeza todo el tema técnico, pero debemos salir con una herramienta muy concreta y muy práctica a la población a darle soluciones. Finalmente, lo que quiere la gente es que le digas cosas aterrizadas, cosas concretas y cosas que impacten en su día a día. Y para eso me pareció importante poder aterrizar todos estos temas en el plato donde es finalmente donde acaba, digamos, en el servido de platos, se cierra muchas veces el círculo de todo este sistema alimentario que es tan grande. Bien, entonces comenzamos con el primer subtema, en este caso, que es hablar un poquito del marco conceptual. Creo que un punto de partida importante es que creo que si nosotros pudiéramos de repente interactuar, creo que para los 127 participantes que estamos ahorita interactuando, conectados, creo que para todos habría consenso en lo siguiente, de que realmente el COVID ha cambiado nuestras vidas, ¿no? Y que va a haber un momento en que vamos a hablar siempre antes del COVID, lo que sucedía, cómo estaban nuestras vidas y lo que está sucediendo o va a suceder en una etapa post-COVID. Menciono va a suceder en futuro porque estamos todavía en pandemia y esto es uno de mis primeros comentarios que puede sonar repetitivo, pero creo que es importante lo que nos está tocando vivir a todos nosotros prácticamente, yo le llamo una entender lo que significa una pandemia en
en tiempo real, ¿no? Para los que hemos trabajado hace mucho tiempo el tema de salud pública, siempre habíamos escuchado de modo muy teórico qué cosa era una pandemia, lo escuchábamos, lo entendíamos, pero hemos tenido que vivirla, estamos viviendo, ¿no? Lo que sí ha significado el tema de COVID para nuestras vidas. Entonces, creo que también es importante que ustedes se lleven el siguiente concepto, lo que está significando el tema del COVID para el mundo y lo que está significando para nuestro país. Si bien es cierto, COVID ha golpeado a todo el mundo, a mí lo que no me termina, digamos, o no me deja de sorprender es el impacto tan feroz de lo que ha significado esta pandemia para nuestro país, ¿no? Ya se sabía previamente que tenemos un sistema de salud precario, que no se invertía mucho, que teníamos uno de los presupuestos más bajos de América Latina. Todos creo que de alguna manera en conferencias, en foros, hacíamos diagnósticos, aportes y teníamos toda esta información en nuestra cabeza. Sin embargo, para que ustedes tengan una idea de cómo ha colapsado este sistema de salud tan precario, a mí, por ejemplo, un dato que me llamaba la atención es que Perú, al iniciar todo este tema de la pandemia del COVID, contaba solamente con 200 camas UCI, por ejemplo, versus casi 5.000 que tenía Colombia, que es un país vecino, ¿no? Entonces, esto para reflexionar realmente de toda la fragilidad que tenía Perú como sistemas de salud. Sin embargo, a mí como nutricionista hay un problema que me parece y que se mantiene, que me parece aún más complicado. Y es el hecho de que creo de que poco se ha hablado de la relación que existe entre nutrición y COVID, ¿no? Creo que hay un trasfondo nutricional sumamente importante que de repente va a ser estudiado posteriormente. ¿A qué me refiero? A que la nutrición está íntimamente relacionado a lo que nos ha sucedido y probablemente también al número de muertos. De ahí nos tenemos que llevar, digamos, una condecoración que es una condecoración negativa muy lamentable y es de que Perú en algún momento hemos sido el primer país con mayor número per cápita de muertos a causa del COVID, ¿no? Este indicador sale el número de muertos versus la cantidad de población que tiene un país. Entonces, esta condecoración que nos tenemos que llevar tan negativa, definitivamente que también debemos relacionarla al estado nutricional previo al COVID. Y me refiero, por ejemplo, a los indicadores tan altos que tenemos de sobrepeso y obesidad en nuestro país y todo lo que significan los riesgos, todo lo que significa el trasfondo de las enfermedades crónicas no transmisibles. No en vano, justamente para sustentar, porque me gusta explicar y fundamentar lo que estoy comentando, en agosto del 2018, con cifras del SINADEF, que es el Sistema Nacional de Defunciones, ya se mencionaba esto, ¿no? Hay cifras muy elevadas, casi el 80% de las personas que fallecieron por COVID en el Perú tenían sobrepeso u obesidad, el casi 40% tenían problemas de diabetes y la tercera parte eran hipertensos. Entonces, lo que quiero es que dejar claro, ¿no? Transparentar un poco esta información y entender que COVID está relacionado a nutrición y está relacionado a un término que también estamos, cuando menciono el plural, es que represento, como han escuchado en la presentación, a la Red Peruana de Alimentación y Nutrición. Entonces, hemos tratado de promover o difundir o educar, hacer pedagogía acerca de un término que nos parece muy apropiado, que es la inmunonutrición, ¿no? Entonces, entender que la inmunonutrición es una ciencia que lo que va a permitir es estudiar la influencia que tiene la nutrición con la mejora de nuestro sistema inmunológico. Entonces, un primer punto es tener claro lo que ha significado el contexto COVID para lo que significa el tema de nutrición materna. También, cuando estamos analizando un poquito este contexto, he considerado importante hablarles acerca de los sistemas alimentarios. Estos términos a veces lo que ocasionan, términos tan técnicos que nos asustan o a veces nos alejan, yo creo que sí es importante hacer el esfuerzo que las personas, en este caso, de repente
todos aquí trabajamos temas de salud, pero seamos conscientes que estos alimentos que llegan a nuestro plato, que consumimos día a día, no salen del aire, sino salen, digamos, de cadenas complejísimas, ¿no? De sistemas muy complejos que incluyen, digamos, diversas etapas hasta que nosotros tenemos la fortuna de tenerlos en un plato. ¿No? Entonces, en el mundo, sobre todo FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, está difundiendo muy, digamos, con mucho detalle lo que significan los sistemas alimentarios que se promueven en el mundo, que tienen que ser saludables y tienen que ser sostenibles. Y también lo que me gustaría comentarles es que este tema de sistemas alimentarios es superior inclusive o incluye de alguna manera otro concepto que de repente hemos tenido la oportunidad de escuchar más frecuentemente, como es el caso de seguridad alimentaria. Pero como ustedes observan en esta diapositiva, cuando estoy hablando de sistemas alimentarios, tengo que ponerme a pensar de dónde salen los alimentos que estoy consumiendo, quién los produce, cómo se produce el almacenamiento y la distribución, cómo se va a producir el procesamiento y el comercio de estos alimentos y finalmente, qué cosa es lo que sucede cuando nosotros ya vamos a consumir estos alimentos. No todo es negativo. En el caso del COVID, yo estoy resaltando algunos aspectos que sí me parecen positivos y uno de ellos yo creo que es como lo vamos a conversar también con detalle, es que las personas cuando hemos tenido, sobre todo el año pasado, que experimentar de repente la primera cuarentena de nuestras vidas, lo que ha significado el encierro, digamos, obligado, el encierro como una medida extrema sanitaria. Sí, cada uno de nosotros, estoy convencida de ello, hemos reflexionado, todas las personas hemos reflexionado de dónde salen los alimentos. A veces damos por sentados que los alimentos los vamos a encontrar en un mercado, en un supermercado que está cerca de la casa, o en una feria, o en una bioferia, pero al tener este tema, la necesidad del encierro, sí creo que todos hemos reflexionado quién nos podía proveer de estos alimentos. Algo importante también, yo lo que quisiera es que ustedes hagan el esfuerzo de familiarizarse con este tema de sistemas alimentarios y les voy a dejar un ejemplo muy concreto que también me parece algo beneficioso que ha sucedido en el caso del COVID y es que muchos municipios y gobiernos regionales sí han, digamos, actuado correctamente y han permitido que en los parques y en las plazas se instalen pequeñas bioferias. ¿Qué cosa sucede con el tema de las bioferias? ¿Por qué las debemos defender? ¿Por qué las debemos promover y proteger? Defender tanto todos nosotros, porque el nombre técnico de cuando sucede este tema que tenemos un acceso tan directo, tan cercano a los productores, el nombre técnico es una cadena alimentaria corta. Quiere decir que este ciudadano tiene la posibilidad de hacer una compra directa al productor. ¿No? Entonces, creo que sobre todo en el caso de Piura y en el caso de La Libertad, este, tendríamos, y en general en todas las regiones del país, tendríamos que nosotros como ciudadanos exigir, miren el término que estoy utilizando, exigir a nuestras autoridades que se encarguen de promover e impulsar este tema de las bioferias. Sé que en algunos departamentos ya se están haciendo, por ejemplo, comentaba también en el taller de ayer que tuve la oportunidad hace aproximadamente 15 días de visitar Lambayeque y encontré con mucha sorpresa, pero también con mucha alegría, una bioferia instalada en un parque de Lambayeque, que era impulsado por el Midagri, por el Ministerio de Agricultura, y fui la mujer más feliz de la tierra porque hice la compra de productos vegetales y con 10 soles me sentí totalmente abastecida de productos muy sanos, directamente comprándoles a los productores. Esta bioferia tenía también menestras, tenía también algunas conservas de pescado, diferentes productos que eran totalmente saludables. ¿Por qué menciono? Y ustedes dirán, ¿por qué Fabiola está conversando de temas de sistemas y a mí me han citado para hablar de la nutrición de las madres? Estoy que lo comento porque creo que
lo que necesita la población son datos concretos. Nosotros podemos dar un discurso, una conferencia muy grande, o a veces hablar muy técnicamente de macronutrientes, de micronutrientes, de ácidos grasos esenciales, de aminoácidos, qué sé yo, o de metabolismo, que a veces lo que pueden hacer es confundir a la gente. La gente lo que quiere, muy en concreto, es saber qué va a comer. Y creo que por eso todos los profesionales de la salud o la gente en general que trabajamos temas de salud tenemos que tener mucha claridad acerca de este concepto que a mí me parece fundamental. Otro concepto que me parece importantísimo porque va a golpear, va, digamos, tener una fuerte repercusión en lo que significa el tema de alimentación materna, es el tema también de inseguridad alimentaria que estamos viviendo. Y en el caso de nuestro país, por ejemplo, yo aquí voy a comentar el caso, he seleccionado 3 tipos de alimentos que están viendo que pertenecen a la canasta básica familiar y que los escuchamos en los noticieros, que los comentan, digamos, los periodistas a cada momento, y creo que a ninguno, creo que no me equivoco, a ninguno le escuché plantearlo desde el tema de que toda esta problemática, el nombre real, el nombre técnico es de que generan inseguridad alimentaria a un país. Me estoy refiriendo al caso del pan, al caso del precio del pollo, por ejemplo, al caso del precio del aceite, como un insumo también, como un alimento que forma parte de la canasta básica familiar. En el caso del pan, digamos, ha golpeado directamente, si nosotros conversamos con cualquier ama de casa, lo que nos va a decir de una manera muy puntual es que antes con un sol podía comprar 4 panes, o perdón, 8 panes, y ahora puede comprar solamente 4. Entonces, esto es lo que realmente impacta en la población, en lo cotidiano, en el día a día. Igual sucede con el tema del pollo, igual sucede con el tema del aceite. ¿Qué tienen en común? Y por eso el tema de colocar el círculo, estos 3 alimentos. En el caso del pan, dependemos de un insumo importado, en este caso es el trigo. Generalmente la mayor cantidad de trigo que se importa es argentino. Tenemos en el caso del pollo, en el caso de las dietas de la industria avícola, uno de los principales elementos que también importamos es el caso del maíz. Y en el caso del aceite, mucho del maíz que consumimos tiene también un insumo importado que es la soya. Entonces, todos en el caso de estos 3 alimentos como denominador común, observan en la lámina que les ponía un fajo o rollito allí de dólares, ¿no? Entonces, es lo que te comenta el casero. No, 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 está más caro porque ha subido el dólar, pero tiene que ver, digamos, este tema es muy amplio, da para mucha conversación, pero quiero dejarle estas pistas, estas ideas en la cabeza, porque todo ello va a impactar lógicamente en la nutrición materna. Bueno, aquí tampoco amerita mucha discusión. Creo que todos estamos de acuerdo de lo que viene sucediendo, no solamente en el caso del Perú, sino en el caso del mundo, esta situación de desempleo que preocupa muchísimo, ¿no? Que nos alarma y que tiene como consecuencia directa el tema de que se incremente la pobreza. ¿Por qué nos interesa rastrear el tema de pobreza? Nos interesa rastrearlo porque va a impactar finalmente en el estado nutricional de los grupos vulnerables, de los grupos que están en riesgo, ¿no? En este caso, creo que como sociedad en general tenemos que tener muy en claro que tenemos la responsabilidad, la obligación de defender, de proteger a este binomio madre-niño, ¿no? Y es uno, creo, también de los objetivos por los cuales estamos reunidos. Sé que ustedes tienen la fortuna también dentro de este paquete, de este taller, de tratar temas tan importantes como lactancia materna. He visto en realidad un programa bastante completo y me alegra que tengamos la oportunidad de conversar de estos temas. Si estamos hablando del marco, también es importante saber qué cosa es lo que está sucediendo en nuestro país en términos de la situación nutricional. La escucho poco, lamentablemente, ¿no? Yo creo que hay que poner los reflectores, poner estos temas en agenda, ponerlos sobre la mesa y conversarlos. Entonces, durante un tiempo muy largo, diría yo, cuando nos referíamos al tema el tema de la situación nutricional en el Perú, se hablaba de una doble carga,
¿no? De malnutrición, una doble carga de mala nutrición. Sin embargo, creo que es importante que conversemos, comencemos a trabajar el tema o a situarnos desde una situación de una triple carga, ¿no? El tema es sumamente complejo, pero creo que es necesario tener claridad y poner luz respecto a la situación nutricional actual. Entonces, cuando estamos hablando de esta triple carga, estamos hablando, por un lado, de temas muy antiguos, que son una deuda que no hemos podido solucionar de repente. Me refiero al tema de anemia, desnutrición. Otro problema que lo podemos, digamos, empaquetar un poquito porque están íntimamente relacionados es el tema de sobrepeso y obesidad. Y un tercer punto que tal vez es lo más oculto, que es de lo que se habla menos, pero no menos importante, es el tema de déficit de micronutrientes. Creo que la razón por la cual hablamos muy poco del déficit de micronutrientes es porque no tenemos cifras, no contamos en realidad con cifras contundentes como país. Es muy difícil, la razón es porque es muy difícil realizar estos estudios a nivel poblacional, son estudios un poco más caros, entonces no los rastreamos. El único micronutriente que en realidad se hace el seguimiento es el tema del hierro, y ahí salen unos resultados espantosos, en el caso de la anemia sobre todo. Entonces, creo que debemos tener claridad en que estamos atravesando esta triple carga de malnutrición. Aquí voy a hacer un paréntesis porque quisiera compartir con ustedes algunas cifras, estuve haciendo algunos números que me gustaría compartir con ustedes, son de la ENDES. Hay realmente, a ver, avancemos acá, creo que aquí nos puede servir. Dentro de este contexto actual, he considerado un punto. Creo que aquí también hay que comprarse el pleito, ¿no? Y ser muy claros para poder trabajar apropiadamente. Nosotros, como RPAN, como Red Peruana de Alimentación y Nutrición, estamos haciendo mucha incidencia y estamos tratando también de poner los reflectores. Estamos muy preocupados por la veracidad de la data de los indicadores que están figurando en la ENDES. Y les explico un poquito la razón. En el caso específicamente de las mujeres en edad fértil, por ejemplo, para el caso de anemia, ¿no? Si ustedes revisan la data que figura en la ENDES, nos da que para el grupo de mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años, para el 2015 nos da un porcentaje de 20,7% de estas mujeres en edad fértil que tenían anemia, y para el 2020 nos da una cifra de 20,9%. Entonces, señores, conversemos. Solamente están estimando la ENDES un incremento de anemia de 0,2%. Y si nosotros revisamos también data de los niños menores de 5 años, en fin, muchas cifras, la ENDES un poquito que nos refleja como que aquí no sucedió nada, ¿no? Como que estamos idénticos a hace 5 años para atrás. Y considero, y ha pasado de todo, ¿no? Nos ha venido un COVID, tenemos una gran cantidad de muertos, tenemos una cantidad enorme de problemas políticos, de problemas económicos, y Meléndez es como si no hubiera pasado nada. Entonces yo creo que aquí debemos trabajar con nuestra propia información de repente, pero aterrizar las cifras es, digamos, el llamado de atención que creo que debemos estar muy claros. Más allá del tema de veracidad que nos puede ofrecer el tema de ENDES, y de todas maneras es lo único, digamos, la data que tenemos a la mano y que es, digamos, la data oficial. Si nos regimos a la data oficial, en el caso del estado nutricional de las mujeres, tenemos muy poquitos indicadores. Uno es el dato que ya he comentado, que es el dato de anemia, y otro dato es el que refleja el estado nutricional nuevamente de las mujeres en edad fértil. Y aquí sí, justamente las cifras que estuve haciendo, algunas sumas sobre todo, es para comentarles que en el Perú nosotros debemos tener esta cifra en la cabeza. Si nosotros hacemos la sumatoria de sobrepeso más obesidad para nuevamente las mujeres en edad fértil en este rango de edad de 15 a 49 años, si sumamos, como les digo, sobrepeso y obesidad, nos da un porcentaje de 65%, que es un porcentaje altísimo y preocupante por lo que ya estamos mencionando en este trasfondo tan importante de lo que significa la obesidad
como una enfermedad en sí misma, pero también como la puerta de entrada hacia las enfermedades crónicas no transmisibles, ligadas inclusive a lo que yo les decía al inicio respecto al contexto COVID. Entonces aquí hay un trasfondo muy importante para que ustedes tengan en cuenta para trabajar. Otro tema que nos preocupa es el tema de que no necesariamente hay una autoridad visible para trabajar el tema, sobre todo del binomio madre-niño, que sea responsable, ¿no? Que se compren los pleitos, que implemente los programas, pero que también, sobre todo cuando menciono el tema de autoridad visible, lo que se necesita es que alguien se compre el pleito, ¿no? Que exhiba, ¿no? Resultados. Generalmente, a veces lo que tenemos más bien es un gran enfrentamiento entre MINSA, MIDIS, MINSA que trata de liderar los temas de nutrición, MIDIS que tiene el presupuesto para los programas sociales, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que existe, digamos, el estado nutricional va a ser la consecuencia de todo lo que implica tener un sistema alimentario saludable y sostenible, entonces lo que queremos es que conversen más, que alguien se compre el pleito finalmente, ¿no? Un ejemplo que quisiera darles, porque creo que puede ayudar en gran medida a tener claridad en lo que estoy expresando, es que en el caso peruano, a nivel internacional se destaca mucho, sobre todo como un caso de éxito, el tema de disminución de la desnutrición, sobre todo desnutrición crónica en el segundo gobierno de Alan García, ¿no? Entonces hay textos, el Banco Mundial sacó todo un informe como caso de éxito y creo que allí uno de los, digamos, buenas prácticas, entre comillas, que se podrían imitar es que la PCM se compró el pleito de disminuir desnutrición y pudo alinear a todos los ministerios, a los gobiernos regionales, a los alcaldes. Entonces, en este momento que tenemos tan, yo diría que la palabra clave es incertidumbre, sí tenemos este vacío, ¿no? De que no tenemos de repente una autoridad visible que sea a cargo o se compre el pleito de este binomio tan vulnerable y a la vez tan importante como es el binomio madre-niño. Justamente lo que planteo es que debemos reflejar y expresar esta vulnerabilidad del binomio y hay muchas cosas que de repente también por el tema de emergencia que nos ha hecho vivir el tema del COVID se están dejando de hacer. Y es preguntarnos cómo está el estatus de servicios, cómo está el tema de vacunas, no necesariamente la vacuna COVID, sino el esquema de vacunas, sobre todo en niños pequeños en general, el tema de suplementación, el tema de control de la gestante, el tema de control de crecimiento y desarrollo. Recordemos que todos estos son servicios que han estado, digamos, totalmente muertos en el tema de cuando hemos estado en esta emergencia del COVID y que debemos retomarlos, comenzar a discutirlos. Les decía que no todo es malo, que no era mi intención hacer un listado depresivo, ni para quejarnos, ni para hacernos las víctimas. Creo que también hay cosas muy positivas que nos deja el COVID, pero que es importante también ponerlas en blanco y negro para poderlas preservar, cuidar, promover. ¿A qué me refiero? Creo que ha sido importante la preocupación que ha tenido las personas de saber, por necesidad, por hambre, por desesperación, por lo que sea, de saber de dónde, conocer de dónde se obtienen los alimentos. Y creo que nos da como un punto de partida muy importante para comenzar a capacitar y hacer pedagogía en términos de hablar de sistemas alimentarios, hablar de seguridad alimentaria, por ejemplo. Otro tema importante ha sido el tema de cocinar en casa, ¿no? Entonces, nos hemos visto obligados de alguna manera a ponerle más foco y más atención a este primer entorno tan importante que constituye la familia, pero hemos vuelto a prender las hornillas, hemos vuelto a hacer la compra, digamos, con mayor atención. Yo sé que normalmente se hace y sobre todo en el caso de algunos departamentos se conserva esto fuertemente, pero me refiero que en general
esto es una práctica que debemos fomentar siempre, ¿no? Hacer una compra saludable, ordenada, planificada, y luego preocuparnos con cierta planificación el tema de retomar este hábito tan bueno que es cocinar. El tema de las bioferias, ya les comentaba lo que significan, ¿no? Creo que es algo que debemos, si ya las tenemos que defenderlas, ¿no? Tenemos que no sea solamente un saludo a la bandera, ni que luego, digamos, salgan de nuestras vidas las bioferias. Y en el caso de los departamentos que todavía no las tienen, yo creo que hay ejemplos de sobra y que tendríamos que ponernos las pilas para exigir, repito el verbo, a nuestras autoridades que nos faciliten en parques, en plazas, el tema de bioferias más cercanas para poder tener el acceso, la posibilidad de comprar directamente a los productores alimentos más saludables y más baratos. Entonces, hacemos algo, es un gana-gana finalmente. Otro tema importante en el cual yo creo que también todos lo hemos experimentado de alguna manera es la reducción del desperdicio. ¿A qué me refiero? ¿No? Que teníamos que aprovechar absolutamente todo, ¿no? Entonces creo de que esto es algo real, sobre todo yo diría ahí que tiene que ver mucho también con el tema de almacenamiento. Creo que es importante que reflexionemos en el tema de cómo almacenamos nuestros alimentos para evitar, digamos, que se deterioren y luego botarlos. El tema de la cantidad de alimentos que vamos a preparar cada día. O sea, acá digamos que el objetivo central es evitar que estos alimentos que han costado tanto tiempo, esfuerzo y dinero terminen en la basura. Así de concreto sería mi llamado. También creo que ha sido positivo por el lado del COVID el tema de reforzar vínculos familiares, ¿no? Hemos estado más unidos, más cercanos, apoyándonos de alguna manera. Y otro tema que creo que también ha sido positivo, he tenido por allí la posibilidad de conversar con algunos conocidos lo fabuloso que ha sido el tema de telesalud, entendiéndolo telesalud como un concepto amplio que incluye otros subtemas, digámoslo así, como es el caso de la teleconsulta, la telecapacitación y la teleeducación. Creo que pasado el COVID son digamos, estrategias de comunicación que deberíamos mantener y mejorarlas, ¿no? Creo que es una alternativa ya real que debemos seguir trabajando. Como subtema 2, vamos a entrar ahora al tema de características nutricionales durante la gestación. Y como ya les había dicho desde el inicio, este periodo es uno de los periodos más importantes en la vida de una mujer que se caracteriza básicamente por que hay muchos cambios, ¿no? Y cambios en corto periodo de tiempo. En estos 9 meses son cambios bastante acelerados, se está desarrollando un nuevo ser en el cuerpo de la mujer y su organismo va adquiriendo una mayor cantidad, se están creando en realidad, la creación de este nuevo ser implica el incremento de sangre, de músculos, de fluidos, de tejidos suplementarios imprescindibles para el desarrollo del niño, como por ejemplo la placenta. Luego también difieren de repente ahí algunos autores, sin embargo yo creo que en todo lo que he podido revisar para el tema hay algo de consenso en estos famosos 11 kilos como incremento, como ganancia de peso para todo el periodo de gestación. Em, ¿Qué cosa es lo que podría suceder si no se logran, digamos, esta ganancia de peso como un peso promedio importante? Vamos a tener como resultado un bajo peso al nacer, que no es deseable por todas las complicaciones, inclusive de por vida que esto implica. Y como les digo, vamos a tener de repente a este recién nacido que va a estar más expuesto sobre todo a enfermedades infecciosas. Entonces creo que es un tema a tener en cuenta. También debemos tener en cuenta, digamos que en este esquema que observan ustedes en la lámina, todo lo que implica, ¿no? El periodo completo. Estoy colocando, ojo, desde el tema de las mujeres en edad fértil, que también me parece que para el caso de nuestro país no se está trabajando apropiadamente. Por allí hay algunas excepciones, pero creo que es importante incluirlo. En el caso del Perú tenemos cifras bastante elevadas, sobre todo de embarazo adolescente. Entonces creo que es importante
tener en el radar cuando estamos haciendo proyectos o estamos haciendo, digamos, algún trabajo estratégico en la gestante. Debemos tener todo este panorama amplio, ¿no? También es importante diferenciar los trimestres, ¿no? Yo recomendaría siempre tener claro, digamos, plantean también organizaciones grandes como la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, la importancia de tener claridad entre el primer trimestre, segundo y tercero, porque van a variar también, digamos, los requerimientos nutricionales, es importante tenerlo diferenciado y diferenciado también en términos de lo que significa la cantidad de alimento que está ligada o cantidad de nutrientes que está ligada a crecimiento y la calidad de nutrientes que va a estar ligado al desarrollo. También les estaba poniendo como un resultado, digamos, ex post, tener en cuenta lo que significa la nutrición de la madre que está dando de lactar o de la mujer que está dando de lactar. Sumamente importante, se habla poco también de esta etapa de vida, pero la verdad es que los requerimientos nutricionales están muy incrementados y hay que tenerlos también en nuestra consideración. Es importante también saber esta interrelación tan fabulosa y tan potente que existe entre el estado nutricional de la madre y el niño. Digamos que nosotros de alguna manera lo damos como obvio, como que lo damos por sentado, pero desde la salud pública yo creo que es muy concreto, sobre todo en este esquema, cuando uno lo mira de esta manera, creo que se pueden quedar como ideas fuerza, ideas muy potentes. Si se logra mejorar, por un lado, el estado nutricional de la madre, ¿qué cosa es lo que va a suceder como aspectos positivos? Van a disminuir los riesgos durante la gestación, van a disminuir, digamos, todas las cifras, ¿no? de anemia, de esta anemia gestacional que se presenta, va a mejorar muchísimo todo el proceso de lactancia materna. Ustedes van a tener la posibilidad también de tener clases o conferencias específicas para este tema de lactancia materna, que está muy ligado a un correcto estado nutricional de la madre. Y cuando mejora el estado nutricional de la madre, va a haber una correlación directa con la mejora del estado nutricional del niño. ¿Qué cosa vamos a lograr? Vamos a lograr un adecuado peso al nacer, vamos a lograr, muy importante, que el niño nazca con adecuadas reservas nutricionales. Y eso también es sumamente importante. Y lógicamente vamos a disminuir también los valores o las cifras que existen de anemia, sobre todo en los recién nacidos. Y luego, si ustedes ven la última capa, con todos estos resultados positivos, vamos a lograr la mejora de indicadores. Vamos a lograr entonces disminuir la mortalidad materna, la mortalidad infantil, disminuir los indicadores de desnutrición y disminuir los indicadores de enfermedades infecciosas como son las EDAs y las IRAS también. Esta gráfica también está relacionada a lo que estamos comentando. Este es un modelo que, digamos, tiene toda una estructura importante respecto al estado nutricional de la gestante, sobre todo, pero me gustó mucho y por eso lo he traído, porque menciona el tema del entorno. Cuán importante es propiciar un entorno favorable para todo el proceso de gestación. Creo que todos, absolutamente todos, estamos en la responsabilidad de, cuando observamos o tenemos cerca a una gestante, de proveerle un entorno adecuado. El entorno más cercano viene siendo nuestra familia, luego vamos un poquito más allá al tema de la comunidad, pero podemos hablar muchísimo sobre el tema de entornos y la importancia que tienen para poder contribuir a un estado nutricional óptimo. También me gusta esta lámina que plantea el tema de las prácticas saludables, por ejemplo, ¿no? Entonces, como ustedes ven, se ha ido avanzando y se han ido generando modelos para la atención de este binomio tan importante madre-niño. Llegamos a un tercer punto importante, ya vamos bajando al tema de requerimientos. Aquí sí, para todos los que estén haciendo el seguimiento del taller, de repente con un cuadernito, con una libretita a la mano, les pido que tomen nota, porque me parece muy importante que recuerden el tema de inmunonutrición como una estrategia, como una ciencia de la nutrición que busca justamente mejorar la inmunidad
mejorar nuestras defensas, en palabras sencillas, y lo queremos explicar a través de una correcta nutrición. Nosotros como RPAN, como Red Peruana de Alimentación y Nutrición, hemos promovido, sobre todo muchísimo durante la pandemia, no hemos parado de promover este concepto que consideramos tan importante y sobre todo hemos creado una especie de un esquema muy, muy simple para poder compartirlo, para poder explicarlo de lo que significa o de qué macronutrientes debemos priorizar y qué micronutrientes para poder tener una correcta inmunonutrición. Esto es real, ¿no? A veces, sobre todo, ya hablo en primera persona, a mí como nutricionista me desespera un poco. Es correcto que se busquen otro tipo de medidas, pero se habla muy poquito del tema de inmunonutrición y creo que es un tema sumamente importante y que calza perfectamente cuando estamos hablando de la nutrición de la gestante, ¿no? Ahora más que nunca debemos procurar una alimentación de la gestante que tenga este enfoque, ¿no? De que la gestante pueda mantener sus defensas en alta, ¿no? Por el alto riesgo que significa también, lógicamente, la posibilidad de infectarse con el tema del COVID. Vamos a hablar ahora un poquito de la energía que se expresa en kilocalorías cuando estamos hablando de las calorías. Todo el mundo se estresa un poco, ¿no? Entonces se han planteado siempre como las grandes enemigas. La verdad es que cuando hablamos de energía, cuando hablamos de calorías, estamos hablando del combustible del organismo, así de sencillo. Y en el caso de la Organización Mundial de la Salud ha estimado, digamos, la cantidad extra de energía que requiere una gestante para estar bien, para llevar su proceso adecuadamente. En promedio, OMS recomienda una ingesta adicional de 285 kilocalorías. Y para las mujeres que reducen su actividad física, las mujeres que de repente están más sedentarias, solamente 200. Esto, digamos, nos lleva a la siguiente reflexión, nos lleva a reflexionar en realidad casi 300 calorías adicionales no es mucho. Y yo les estaba mencionando que para el caso peruano tenemos ya problemas reales en este grupo poblacional de sobrepeso y obesidad. Les decía que para el caso peruano, el 65% de las mujeres en edad fértil en este rango de 15 a 49 años ya tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Entonces debemos ser muy cuidadosos con la ingesta de esta energía para sus vidas. No es tan cierto como dice la abuelita, la vecina, la suegra, que es comer por dos, ¿no? Porque vamos a tener ahí muchas complicaciones. En el caso de energía, son aproximadamente 300 calorías extra solamente. Y esto me lleva también a la necesidad de comentar con ustedes lo que significa el tema del consumo de alimentos ultraprocesados, que es el término técnico de lo que mal llamamos a veces la comida chatarra. En el caso de nuestro país ya tenemos la suerte, la bendición, diría yo, que se optó por un etiquetado nutricional que es muy claro y muy contundente y son los famosos octógonos, que nos ayudan mucho a alertarnos, ¿no? Respecto a la compra que estamos haciendo. Y aquí siempre me meto en problemas, sé que me voy a meter en problemas también porque estamos hablando de Piura y La Libertad, departamentos que tienen una maravillosa gastronomía donde todos comemos delicioso, y que puedo dar fe en primera persona por ser piurana además. Pero creo que es importante y por eso seleccioné esa fotografía a propósito, que tenemos que hablar de gastronomía, que todos los logros que a veces exhibimos no necesariamente son logros por tener una gastronomía saludable. Y creo que es necesario también que nosotros, las cifras están revelando eso, ¿no? Que tenemos que hacer intervenciones y tenemos que abordar el tema de una manera. El tema de sobrepeso, obesidad es un tema bastante complejo. Se hablan también de los entornos obesogénicos o los entornos o el ambiente que nos engorda, que también daría para una conferencia también exclusiva, pero digamos son temas que me gustaría ya irlos planteando. En el caso de proteínas, las proteínas son uno de los macronutrientes por excelencia. Necesitamos para el caso de la gestante que la gestante tenga acceso a una proteína de excelente valor biológico. Y aquí yo quiero ser muy clara ante la necesidad del consumo de proteína de origen animal, que es la que tiene la mejor composición de aminoácidos. Eh,
Cuando les estaba mencionando acerca de la importancia de trabajar por trimestres, yo creo que eh, está alineado con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud también, que nos da estas recomendaciones por trimestres, aunque a veces es complicado, digamos, sobre todo si esta gestante no tiene el acceso a una nutricionista, a un nutricionista de cabecera, sí va a ser necesario tener una cifra, digamos, más flexible, más sencilla de manejar, y es que las necesidades de proteína se necesitan incrementar 6 gramos al día durante toda la gestación. Podría ser una cifra más manejable, más sencilla. Acá tienen una gráfica para resaltar un poquito lo que les venía diciendo respecto a la necesidad de incorporar proteína de muy alta calidad, en este caso que está representada por todos los cárnicos y también por lácteos y huevos, por ejemplo. En el caso de las grasas, deben representar entre el 20 y el 25% del aporte calórico total. Creo que hay muchos mitos en el tema de las grasas, creo que falta muchísima pedagogía, creo que hay mucha confusión. El tema de grasas es tan apasionante que en el mundo existen diplomados, maestrías, doctorados, respecto al tema de las grasas, porque es un tema muy dinámico y que va y que está rodeado de mucho misterio. Y esto no debería ser así. Lo que debemos enseñarle a la población es aprender a seleccionar, por eso es la foto que traigo, cuáles son las grasas saludables, ¿no? A conocerlas, a comprenderlas, a saberlas manejar, a saberlas incorporar también gastronómicamente hablando. Creo que allí tenemos muchísimo por avanzar. Quería también comentarles que hoy día estamos celebrando en el mundo el Día Mundial del Huevo, ¿no? Ustedes lo pueden encontrar con el hashtag en todas partes como World Egg Day. este, ¿Por qué es importante? Este día se comenzó a trabajar a partir del año 1996. Se han cumplido, hoy día estamos cumpliendo además 25 aniversarios de este día, que lo que sirve es para poner en valor, digamos, al huevo como uno de los alimentos más nutritivos que nos ha regalado la naturaleza. Y lo puse en la sección de grasas porque creo que también existen muchos mitos que ir aclarando, a los cuales deberíamos ir perdiendo el temor e incorporarlo. Yo creo que el huevo tranquilamente puede estar incorporado, es necesario además dentro de la dieta de una gestante, pero lo traje como una información relevante que quería compartir con ustedes. En el caso de los micronutrientes, he seleccionado hablar un poquito acerca del hierro, y ahí debo mencionarles que en el caso del hierro, podemos hacer la mejor dieta del universo, pueden trabajar con el mejor nutricionista, pero no llegamos, digamos, los cálculos, los requerimientos están tan incrementados en esta etapa de la vida que no llegamos a cubrir los requerimientos solamente vía dieta. Y en el caso del hierro sí tenemos que hablar de una suplementación, la cual es una política de Estado, ¿no? Entonces, que se necesita también difundir. ¿Dónde podemos encontrar hierro de alta biodisponibilidad? En el caso del hierro sucede un poco algo así como lo que les estaba mencionando en el caso de las proteínas, que tenemos que hablar de biodisponibilidad, que es una palabra clave en el caso de nutrición. Y en el caso del hierro, yo sí quería ser muy contundente y dejarles dos mensajes, dos alimentos bastante concretos. Uno es el tema de la sangrecita, que ustedes la conocen, que cada vez es más accesible. Es más accesible porque la encontramos de repente cada vez más en supermercados, ¿no? Entonces que viene, digamos, en estos empaques sellados al vacío, que solamente las podemos recalentar y consumir directamente, y que constituyen una excelente alternativa. Y el otro es el tema del forticao. Nosotros como RPAN no trabajamos con marcas, no promovemos con marcas. En el caso del forticao es una excepción porque conocemos toda la historia, inclusive de su fundadora, que fue Aquilina Palomino, una enfermera, una destacadísima enfermera, que luchó muchísimo por impulsar el tema del forticao. El forticao es cacao en polvo que está mezclado con harina liofilizada de sangre de vacuno, y es un producto excelente, ¿no? Lamentablemente Aquilina falleció el año pasado, y nosotros, digamos, vamos a seguir su legado promoviendo un producto tan espectacular como es el tema del forticao. En el caso del ácido fólico, es una vitamina muy importante. Cuando yo les estaba hablando de la importancia de em,
promover, digamos, tener algunas prácticas importantes, sobre todo en las mujeres de edad fértil, calza ahí perfectamente el tema del ácido fólico que se necesita reforzar. Hay algunos países, por ejemplo, el caso de México, que ha avanzado, ha dado algunos pasos más avanzados que nuestro país, porque sí se suplementa y es obligatorio, ¿no? El consumo de ácido fólico en las mujeres, no gestantes, ojo, sino en las mujeres en edad fértil en general. Creo que da para mucha discusión el tema del ácido fólico. Para ir terminando, voy a aterrizar mi presentación comentándoles un poquito. Me pareció sumamente importante que poder aterrizar todo lo que hemos venido conversando en algo concreto y es dejarles en sus cabezas lo que significa la fabulosa estrategia de los primeros 1000 días de la vida. Esta estrategia, nuevamente, toman su cuaderno y anotan, por favor. Esta estrategia lo que busca es promover, digamos, muy activa acciones que puedan proteger al binomio madre-niño, ¿no? Que se haga, digamos, de la mejor manera. Esto también es para cuaderno, para que lo anoten, para que lo recuerden. Estos primeros 1000 días no salen del azar, ¿no? No salen de una cifra inventada, sino que tienen una lógica que para mí es muy potente. Y es la sumatoria de todos los días de gestación, más el primer año y segundo año de la vida de un niño. Entonces tenemos los 270 días de embarazo, 365 primer año y 365 segundo año de la vida de un niño. Si ustedes hacen la sumatoria, salen exactamente 1000 días. Entonces, esto es lo que nosotros, este grupo, digamos, estos primeros 1000 días de la vida es una estrategia muy potente que nos puede ayudar justamente a proteger este binomio tan importante. Ya para ir finalizando, tenemos lo que constituye el tema de las guías alimentarias. Durante mucho tiempo, digamos que el icono de la guía alimentaria más famoso ha sido la pirámide, ¿no? Y todavía en algunas conferencias me preguntan, ¿no? Y la pirámide, habla de la pirámide, la pirámide, la pirámide. La pirámide es un icono de las guías alimentarias que tuvieron un auge, sobre todo en la década de los 90 muy fuertemente. Sin embargo, poco a poco diversos países han ido migrando hacia tener una propuesta, yo creo que es más aterrizada porque no comemos en una pirámide, ojo, sino en un plato. Y creo, y uno de los países que, bueno, de los países más importantes del mundo, como en este caso es Estados Unidos, aún sigue trabajando con un icono que se conoce como MyPlate en inglés. Entonces, esta es la página de MyPlate, que ustedes tienen la posibilidad de traducirla al español, que me parece muy importante porque tiene recursos educativos, considero muy importantes. Aquí más o menos ustedes pueden ir siguiendo la ruta, hay un botón para etapas de vida, ustedes pueden entrar a embarazo y lactancia y luego encuentran también diferentes botones con diferentes planes de alimentación, información que considero muy valiosa. Este es el esquema de MyPlate, ¿no? Y esto me gustaría también que lo puedan anotar y que lo recuerden. La mitad del plato, lo que propone MyPlate es que sea de vegetales, la cuarta parte de proteínas, la cuarta parte de granos, que en este caso pueden ser los cereales y las leguminosas, y promueve también MyPlate el consumo de lácteos. Entonces, ¿por qué estoy promocionando? ¿Por qué estoy difundiendo? ¿Por qué estoy hablando de MyPlate? Porque durante muchos años el Perú no tuvo guías alimentarias ni tampoco tuvo iconos educativos. Entonces, por mucho tiempo, en el caso peruano, hemos trabajado los nutricionistas utilizando esta herramienta educativa que me parece muy clara y bien, bien didáctica. Sin embargo, a partir de noviembre del 2019, ya el Ministerio de Salud, a través de CENAN, que es el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, ya contamos como país con las guías alimentarias para la población peruana. Estas se pueden descargar gratuitamente de Google. Y este es el icono, ¿no? Esta es la gráfica, digamos, que propone la guía peruana. Es muy interesante porque además, digamos, de los grupos de alimentos, nos propone un mensaje fuerza de elegir alimentos naturales, de practicar
practicar un estilo de vida sano. Si ustedes miran en la base del plato, está también haciendo el recordatorio de que debemos disminuir el consumo de azúcar, disminuir el consumo de sal. Nos habla de evitar los alimentos ultraprocesados también. Estos son los famosos octógonos, hablando de ultraprocesados. En el caso de Perú, se han elegido 4 nutrientes críticos que se llaman, ¿no? Entonces, lo que se promueve a nivel peruano en términos de etiquetado es tener mucho cuidado en seleccionar productos, sobre todo nos indican, ¿no? Los que tienen un alto contenido en grasa natural, los que tienen un alto contenido en azúcar, en sal, y los que contienen grasas trans, que en realidad ya existe legislación, existe política pública que salió también este año que ya, digamos, ninguna empresa de alimentos debería trabajar con el tema de grasas trans. Entonces, es información también que debemos tener en cuenta. Yo les comentaba que el tema de las pirámides tuvo, digamos, un auge muy importante y esto, digamos, no se ha modificado del todo. Entonces, hay muchas instituciones que siguen utilizando el tema de la pirámide para, digamos, temas educativos. Yo igual quise referenciarles y traerles la pirámide de la dieta mediterránea, que me parece muy importante para el tema de gestantes, sobre todo, porque recordemos que si hablamos de modelos de alimentación, la dieta alimentaria como dieta en general, como modelo en general, nos propone un modelo bastante interesante que ha sido muy estudiado, que es muy difundido, que tiene una gran cantidad de vegetales, como ustedes observan, la base de la pirámide, tiene pescados, tiene frutos secos, en fin. Creo que constituye de todas maneras una referencia importante, ¿no? Acá tienen mayor detalle. Y ya para finalizar, recordarles un poquito lo que hemos trabajado a través de esta capacitación. Hemos, en primer lugar, actualizado conocimientos en relación a la nutrición materna. Hemos comenzado conversando con ustedes un poquito del marco general, el contexto, los retos que tenemos ante el tema del COVID. Hemos hablado de algunos aspectos que preocupan, pero también aspectos positivos que nos ha dejado el COVID y que vamos a tener todos que defender. Hemos, creo, también podido conversar un poquito de la importancia de por qué cubrir estos requerimientos nutricionales de la gestante es tan importante cuando los hemos relacionado con el tema de disminuir indicadores como muerte materna, muerte infantil, disminuir anemia, disminuir desnutrición, o sea, hemos comprendido que el estado nutricional en realidad de la madre está muy relacionado al estado nutricional del niño y que por eso tenemos que preocuparnos todos, es una responsabilidad de todos de brindar un entorno favorable a la madre para que pueda tener una nutrición, digamos, de manera apropiada. Y finalmente hemos aterrizado todo lo que hemos conversado, dando algunas nociones de cómo podríamos trabajar desde la educación, que es un arma tan poderosa, con las gestantes, indicándoles y dándoles algunos ejemplos, más o menos algunas nociones de cómo podrían armar un plato saludable. Hemos dicho de que de todas maneras MyPlate sigue siendo una herramienta educativa, yo creo que gráficamente es una de las mejores aún, donde se nota claramente que la mitad del plato debe tener vegetales, la cuarta parte una proteína y la cuarta parte los que se conocen como granos, que en realidad son los cereales y las menestras, si queremos hablarlo a la peruana también, ¿no? Entonces, esto es lo que tenía preparado para ustedes. Les agradezco muchísimo. Y ahora pasamos a una parte también que me gusta mucho, que es interactuar, y dejo a los organizadores para poder iniciar con algunas preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora Fabiola, por tan valiosa información que nos ha compartido y también por toda la experiencia brindada en esta presentación. Pedimos a todos los participantes también, quienes deseen activar su audio en este momento y poder hacer alguna pregunta a la doctora, que lo puedan realizar en este momento, por favor. Y si tenemos algún comentario, alguna pregunta, por favor, nuestra compañera Geraldine nos puede comentar. A ver, creo que sí. Creo que por ahora no tenemos, pero podemos aprovechar el momento. Ya, tenemos por aquí una pregunta.
Doctora, nos preguntan hasta qué hora es adecuado comer frutas. Gracias, gracias, Anita. Sí, mira, justamente esa pregunta es bastante interesante, Anita, porque existen muchos mitos. Digamos que la ciencia actual, hay un área muy importante de la nutrición que se ha ido, digamos, poniendo totalmente en tendencia que se llama como crononutrición, ¿no? Crono viene de tiempo y nutrición, o sea, el tiempo de la nutrición, entre comillas, significaría este término. En relación a las frutas, existen, como les digo, muchísimos mitos. Yo lo que les diría es que para el caso de la gestante, en realidad lo que, más allá de ser muy estrictos con el tema de los horarios que tendríamos que hacer, dar algún tipo de flexibilidad, sí creo conveniente hacer una estructura en tiempos de comida. Entonces, el plan que yo recomendaría es hacer 5 tiempos de comida donde planifiquemos las 3 comidas principales y luego 2 medios tiempos, ¿no? El medio tiempo a media mañana y a media tarde. Sin embargo, si bien es cierto, podemos ser flexibles, yo no soy una nutricionista que sea, digamos, tan radical con el tema de que antes del desayuno, después del desayuno, o sea, creo que complicamos mucho el mensaje, pero sí en términos de crononutrición, yo lo que pediría es de que tratemos de hacer el tema del tiempo de la cena no tan tarde. ¿A qué me refiero? Pienso que deberíamos, por muchos temas que están estudiados de crononutrición, ir cerrando, digamos, toda nuestra planificación de horarios aproximadamente entre las 6:30 y las 7 de la noche. En general, más allá específicamente el tema de frutas en general, de la última comida del día entre 6:30 y 7 de la noche. Entonces, recordemos también, Anita, que he mencionado durante mi presentación la preocupación que debemos tener en términos de cifras reales que nos está mostrando la ENDES, que sí debemos combatir el tema de sobrepeso y obesidad, que es una situación preocupante y real, ¿no? Generalmente, en el caso de la gestante, lo que hemos identificado son a veces mensajes inadecuados. Yo estaba mencionando también que todavía se mantiene el tema de comer por dos. Y recordemos que en el caso de las frutas, por ejemplo, estábamos mencionando que en términos energéticos lo que requerimos incrementar son aproximadamente 300 calorías. Y 300 calorías no es mucho en realidad. En el caso de las frutas, yo lo que recomendaría es hacer una ruta también para ir siendo, digamos, hacer una dieta variada, pero lógicamente recordemos que las frutas contienen fructosa. Esta fructosa es sumamente, las frutas más dulces son las que más engordan. Yo creo que existe mucha confusión en términos de horario. Yo dejaría bastante flexibilidad, pero en términos de crononutrición sí lo que recomendaría es cerrar entre 6:30 y 7 de la noche como última comida. Anita, no te escucho. Tu micro, creo. Perdón, gracias, doctora. Muchas gracias por la respuesta, por su aporte. Tenemos otra pregunta respecto a la gestante. Una gestante que regurgita todo, su embarazo no le permite comer nada, sufre de gastritis, incluso ha regurgitado sangre. ¿Cuál sería la recomendación? Sí, justamente también les estaba comentando, Anita, en el tema de la importancia de diferenciar el tema de los trimestres, ¿no? Todas estas molestias que está refiriendo la persona que hace la consulta, generalmente se dan en el primer trimestre de gestación, ¿no? Que están muy ligados, es justamente, creo que son cambios fisiológicos tan importantes que se dan en el cuerpo de una mujer, que se presentan todos este tipo de molestias generalmente en el primer trimestre. Creo que allí hay que hacer un trabajo personalizado, creo que hay que hacer una lista de alimentos, trabajar con mucho cuidado la historia nutricional de la gestante, y no significa, ojo, que el tema de estos vómitos o estas molestias significa que la gestante tiene que dejar de comer. Yo creo que allí el manejo nutricional va por pequeñas dosis,
pero de nutrientes claves. O sea, tenemos que trabajar muy de cerca con la gestante, que ella logre identificar de repente los alimentos con los que ellos tienen más cantidad, que le generan la náusea, que le generan el vómito, y trabajar con los que sí tolera, ¿no? Es un tema de paciencia, es un tema de tolerancia, es un tema de pequeñas porciones. Yo estaba mencionando que en general estamos planificando 5 tiempos de comida, pero si yo tengo una gestante particular y a una paciente en particular que me está presentando, yo tengo que ser sumamente flexible y de repente generar más tiempos de comida porque voy a hacer porciones más pequeñas de alimentos que yo vaya rastreando de que ella sí tolera apropiadamente. También quería comentar, Anita, aprovechando ya la pregunta en lo siguiente. A veces las respuestas que estoy dando en las consultas podrían tener dos miradas. Una cosa es la mirada individual, donde yo ya tengo la paciente, la conozco, le estoy haciendo un seguimiento, de repente viene a mi consultorio, me visita en el centro de salud, en el hospital donde yo estoy trabajando, etcétera. Entonces, ahí sí me puedo dar estos lujos que estoy mencionando, haciéndole un plan de alimentación a la medida, ¿no? O sea, yo tomo las medidas como un sastre y te voy a hacer un traje a la medida. Pero hay otro tipo de medidas, Anita, que están relacionadas más al tema poblacional. Por eso es que, por ejemplo, el caso del plato saludable es una medida donde yo puedo educar a 30 gestantes, a 50 gestantes, a 100 gestantes, a la población en general. Entonces debemos diferenciar. Yo sé que nos escuchan, estamos en sala 194 participantes y yo quiero decirles a ellos que ellos tienen que aprender a diferenciar. Una cosa es el manejo individual, que yo me puedo dar ciertos lujos porque yo voy a hacer se llama una historia a profundidad, una historia nutricional que antes, digamos, el término un poquito antiguo era la famosa anamnesis nutricional. Entonces yo voy a hacer algo a profundidad, que voy a saber qué come, qué le gusta, qué no le gusta, qué le cae bien, qué le cae mal, qué le da alergia, etcétera. Me puedo dar ese lujo a nivel individual. Y otra cosa muy distinta que también hacemos los profesionales de la salud es cuando tenemos un manejo poblacional, donde tenemos ya no una, no dos, ni tres gestantes a cargo, sino 30, 50, 80, o estamos hablando para toda una comunidad. Ahí es donde es útil plantear, por ejemplo, yo planteaba dos ejemplos que me parecen muy apropiados. Uno es la estrategia de los 1000 primeros días, que me parece muy interesante, sobre todo trabajarla a nivel de los municipios. Y la otra estrategia que planteaba es cómo podemos difundir esta información del plato saludable a grupos más grandes de gestantes también. Así es, doctora. Sí, importante recalcar lo que usted ha mencionado respecto a la nutrición pública. Bueno, tenemos preguntas relacionadas a ello, pero también a la misma pregunta, ¿qué se haría en gestantes que presentan vómitos frecuentes, sobre todo en el primer trimestre? ¿Qué Sí. recomendaciones se darían? Sí, igual lo que estaba diciendo, ¿no? Esto, digamos, es muy difícil de evitarlo. Recordemos que lo que está, digamos, el contenido, nos produce ahí tenemos que tener un manejo profesional. Generalmente tiene que estar liderado por un nutricionista porque en el tema de los vómitos constantes lo que tenemos es una laceración de las paredes esofágicas, ¿no? Sobre todo este famoso reflujo nos va dañando muchas veces el tema de las paredes del esófago. Entonces debemos tener, digamos, muchísimo cuidado con estos casos. Lo que queremos es darle, yo diría, la mayor, en pocas cantidades, preservar el tema de la densidad. Trabajaría yo de repente más con papillas y puedo, digamos, trabajar el tema de concentrar nutrientes en poca cantidad, dar una alta cantidad de nutrientes. Esa es la idea, ¿no? Y seleccionar el tipo de nutrientes que yo quiero preservar, ¿no? Justamente estábamos hablando el caso, por ejemplo, y allí yo no, de repente, podría también en estas etapas, sobre todo en las etapas más agudas de este problema, podría trabajar con algunos suplementos como casos especiales, ¿no? Porque yo lo que voy a querer es, digamos, que esta gestante tolere la cantidad de alimentos que yo les estoy dando, pero en poca cantidad. Trabajaría de repente con condensando, de repente papillas un poco más espesas, trabajaría con licuados, con suplementos. Tengo que analizar
analizar el caso particular, digamos. Es muy complicado, sobre todo pasar estas primeras etapas, que no se dan en todas las mujeres, solamente en algunas mujeres, pero allí es clave tener muy claro el tema de requerimientos. Cuando yo les estaba hablando de proteínas, por ejemplo, lo que tenemos que hacer los cálculos y cubrir requerimientos es de 6 gramos adicionales de proteína por día en una mujer. Entonces, de esa proteína yo tengo que seleccionar la proteína de alto valor biológico. Entonces, me tengo que apoyar justamente en este tipo de alimentos que me provean proteína de origen animal. Es lo que más cuidaría. Y ahí tengo que trabajar de repente con pollo sancochado, licuarlo, con el tema mismo de las claras de huevo. Estábamos mencionando también al huevo como un alimento, como una maravilla nutricional y podría también incluirlo en algunos licuados, en algunos batidos. Es muy difícil a este nivel dar mayores detalles porque esto es ya más manejo de consulta, manejo nutricional, pero en líneas generales son periodos cortos generalmente, pero entender que no significa que no va a comer nada, todo lo contrario, ¿no? Tenemos que seguir haciendo el manejo nutricional con mucha paciencia y con mucho seguimiento y control de estas pacientes especiales. Así es, doctora. Muy pertinente todas sus recomendaciones. Y la última pregunta, todavía tenemos más preguntas, pero por el tiempo también vamos a tener la última pregunta. Nos dicen que la zona del norte es una zona muy arrocera, ¿no? La Libertad, sobre todo Piura. ¿Cómo preparar platos saludables incluyendo el arroz? ¿Es posible ello? Sí, es una buena pregunta, Anita. A ver, eh, creo que en el caso del arroz, lo que debemos tener claro en primer lugar es que estamos hablando de un carbohidrato altamente refinado. Entonces, sí creo que tenemos allí, sí puede formar parte de una dieta saludable, puede formar parte de este plato saludable del cual veníamos hablando, pero si ustedes recuerdan, cuando les estábamos poniendo la gráfica del plato, en realidad yo creo que pasa por la ruta, que es muy difícil trabajarlo, justamente qué bueno que se mencione el ejemplo del norte, porque puede formar parte de un plato saludable, pero creo que los peruanos, justamente culturalmente, lo que estamos haciendo muchas veces es un desequilibrio y un exagerado, digamos, consumo de carbohidratos y de carbohidratos altamente refinados, ¿no? Entonces, los peruanos por naturaleza somos arroceros. Va a ser muy difícil, digamos, que nosotros como nutricionistas combatamos esta práctica, pero sí creo que poco a poco lo que podemos ir haciendo es pedagogía que no significa repletar todo el plato de arroz. Entonces, la respuesta es sí, puede formar parte de una dieta saludable, pero la cuarta parte de un plato. Y si nosotros analizamos gastronomía peruana, yo por ahí en la conferencia ponía justamente a propósito cuando hablé un poquito de gastronomía, de lo que significa, por ejemplo, la figura, la foto que puse fue de tallarines rojos con papa a la huancaína más su crema encima, ¿no? Entonces, todo el plato el servido es un carbohidrato altamente refinado, más la papa, que es otro carbohidrato, más la crema de la huancaína, que generalmente se hace con galleta. Entonces, esto, digamos, todo este mal manejo de porciones y mal manejo de servido y mal manejo del equilibrio de un plato saludable nos ha originado la situación en la cual estamos metidos, con el 65% de las mujeres con sobrepeso y obesidad en el Perú. Entonces, revertirlo, yo creo que pasa, digamos, por hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Pedagogía en primer lugar con las personas que trabajamos salud, Anita. Ok, doctora, genial entonces. Allí están todas las alternativas y muchas gracias nuevamente por su excelente presentación. Gracias, Esperamos Anita. tenerla en una próxima oportunidad también, doctora. Muchas gracias. Un abrazo, Anita, y un abrazo a Gracias. todos los participantes que estamos cerrando en 196. Un abrazo y sigamos cuidándonos. Gracias.